Hoy está con nosotros como invitado el sociólogo Jerjes Loaiza, que acaba de publicar un libro titulado, creo que lo mostré anteriormente, Juventud y clandestinidad en Lima, imaginarios y prácticas violentas. Vamos a comentar algunos aspectos de este libro, que es muy diverso, amplio y está lleno de noticias y cuadros estadísticos. Sobre todo lo correspondiente a la pandilla y a los pandilleros, de modo que le damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado. Vea, a mediados de la década de 1960, yo oficiaba como traductor del Instituto de Investigaciones Sociológicas de San Marcos, que acababa de inaugurarse bajo la dirección del doctor José Mejía Valera. Y yo recuerdo que en alguna de las conversaciones que sostuve con él, él insistía acerca del tema identitario, ¿no? Él insistía en la necesidad de distinguir entre identidad personal e identidad social, ¿no? Recuerdo que recalcaba eso, y por ahí publicó en los primeros números de la revista de Sociología, ¿no? Algún artículo acerca de este asunto. Ahora, como usted sabe perfectamente, pues, identidad personal es el conjunto de características y circunstancias que distinguen a una persona de las demás, ¿no? En tal sentido, el DNI pues es un documento identitario que contiene, entre otras cosas, ¿no? La impresión dactilar del índice, ¿no? De la mano derecha del titular de ese documento. Yo menciono esto porque habría que decirle a los señores del RENIEC, ¿no? Que en medios culturalmente más avanzados la identificación ya no se hace mediante la huella dactilar, porque siempre se ha creído que las huellas dactilares de cada cual son únicas y que no hay duplicado ¿no? en ninguna parte. Eso es falso, está demostrado científicamente, que además que pueden falsificarse, pero se han encontrado huellas dactilares iguales, ¿no? En diferentes personas. De modo que eso está descalificado. Ahora la identificación por el iris sí es una cuestión que no tiene vuelta de hoja, ¿no? Pero aquí no se terminan de enterar, pues. Bueno, y en cuanto a la identidad social, ¿no? El conocimiento, ¿no? Reflexivo, ¿no? La conciencia de pertenecer a un grupo o a varios grupos, ¿no? Y las satisfacciones y valores, ¿no? Concernientes a esa pertenencia, ¿no? Como aquí gran parte de su trabajo concierne a la pandilla y a los pandilleros, ¿no? Yo le pregunto concretamente, ¿cuál es la identidad social del pandillero? Bien, el tema de la identidad social, yo creo que se entremezcla de un modo muy importante con el tema del yo, ¿no? Dentro de la teoría del interaccionismo simbólico, precisamente uno da cuenta de cómo estas personas, para poder llegar a ser algo, ¿no? Para poder identificarse a sí mismos, necesitan, pues, si no la aprobación, al menos ponerse en el lugar de los demás, ¿no? En estos ritos de iniciación de los que habla Bourdieu, es importante que estos jóvenes tengan un rol, un papel. Si el Estado, si, vamos a decirlo así, los medios laborales, la educación, la familia, no les dan un rol determinado, entonces estos chicos, estos jóvenes, mujeres u hombres, deben sentirse, pues, apreciados en un espacio dado, por más que este espacio tenga, pues, una relevancia simbólica totalmente negativa. Entonces, ¿cuál es la identidad de estos jóvenes en una determinada pandilla? Empezando por, como digo yo en el libro, descalificar el concepto de pandilla. ¿Por qué? Porque el concepto de pandilla, como ya lo dicen varios teóricos, con diversos conceptos, que son mancha, que son esquineros trajinantes, que en mi caso son grupos juveniles liminales de tipo transgresor, termina por homogenizar un fenómeno que es totalmente diferente entre unos y otros. No podemos querer homogenizar, pues, la pandilla de un sector de Lima con otro muy diverso, muy diferente, ¿no? Que está en otra locación, no solo geográfica, sino de significados y simbolismos. Entonces, esta identificación, querer generalizarla como la pandilla, me parece, no ayuda en absoluto a la comprensión de la misma. Una aclaración. Pero, ¿en qué mejora
este asunto que usted ha planteado muy bien, ¿en qué mejora el concepto de tribu? Porque acá veo que usted dice que son tribus urbanas, pero ¿qué ventaja tiene tribu sobre pandilla? Cuando se habla de tribus hablamos de lo que Maffezolí señalaba como la contraposición a la creencia pues que esta individualidad de los sujetos en este mundo de hoy en día, globalizado, mundo pues con tendencias en los cuales, como usted señaló en programas anteriores, estas personas por más que tienen miedo pues a la soledad, terminan pues caer en una especie de contradictoriamente, ¿no? Soledad, pero con medios informáticos, ¿no? Maffezolí dice que esto es falso, porque esta individualidad, por más que se quiera trazar como la idea de la competitividad, ¿no? Yo por encima de los demás, termina desfasándose en favor de las denominadas tribus. Las pandillas es una de los, vamos a decir las pandillas para poder aclararlo frente a todo el público, las pandillas es una de las representaciones de este tipo de tribus, ¿no? Personas jóvenes que necesitan estar al lado unos de otros, de personas que comparten sus mismos simbolismos, sus mismos problemas, sus mismas necesidades, sus mismos imaginarios simbólicos. Entonces, esta idea de tribu asegura la supervivencia del ser humano dentro de un mundo de significados muy diversos y un mundo en el cual cambia constantemente. Y está la incertidumbre de que lo que digo hoy o lo que sé hoy, mañana puede no servir en absoluto. La incertidumbre, si le añadimos el tema de lo marginal, de que mi familia no me comprenden y además me golpean, me insultan, o de que no encuentro trabajo, o el trabajo que encuentro es explotador, entonces formo a pasar una estadística de subempleo terrorífica, o en que en la educación pues es tan vertical, tan rígida, que el profesor lo único que hace es decirme lo que tengo que hacer y no me da pistas para poder formular una mayor creatividad. Entonces es necesario o es evidente que las tribus es una solución para estos jóvenes. No solamente en tema pandillaje, podemos aplicarla en diversos conceptos. Sirve la noción de tribu, sirve porque necesitan estar con pares como los de ellos. Por más que este mundo se diga sea individualizado y haya hecho pues que el homo consumérico, como lo hizo Lipovetsky, termine amplificando sus necesidades de comprar, de consumir constantemente, ¿no? de acudir a este hedonismo constante. No, la necesidad de estar en una tribu medianamente, vamos a decirlo así, de 10 individuos a veces, 100 individuos otras, o que están incluso organizados de una manera mediana, no como las maras, ¿no? Salvatruchas de Centroamérica, pero que tienen cierta organización territorial. Y en cuanto a un tótem, equipo, que como demuestro en el libro no necesariamente es cierta, porque hay quienes... Pero antes de ir a esos puntos, sí. Usted usa repetidamente el adjetivo liminal y el nombre abstracto liminalidad. Estos son anglicismos de las ciencias sociales norteamericanas que yo los considero admisibles porque vienen en latín, ¿no? Lo único que ha hecho, digamos, el inglés es vehiculizarlos, y como nosotros nos copiamos todo lo que viene del inglés, entonces también decimos liminal. Ahora yo no voy a discutir pues los términos, porque los términos me parece que son aceptables, pero el concepto sí. ¿Por qué no marginal y por qué no marginalidad? ¿Cuál es la diferencia? Cuando se habla de marginal y marginalidad, yo lo entiendo como la idea pues de esta relación de establecidos y marginados, ¿no? Que planteaba Elías, en la cual los marginados de un modo u otro son estigmatizados como sucios, como pobres, como ociosos, como irreverentes, y terminan pues adscribiéndose a esta estigmatización por parte de los establecidos, porque los establecidos han formulado redes, entre ellos tienen un conocimiento aprobado, una cultura pues que está establecida por encima de los marginados, que son pues grupos muy pequeños, y lo único que tienen que hacer o lo único que les queda hacer es creer lo que dicen los establecidos. La liminalidad es una cosa muy diferente. Cuando se habla de liminalidad se habla de una situación interestructural, en la cual yo no estoy ni aquí ni acá, ¿no? Si estoy en una situación intermedia. Aún estos adolescentes, jóvenes, voy a aplicar la noción de joven para un concepto más sociológico, no adolescentes, que es un tanto más biológico. Estos jóvenes terminan por decidir formar un rol, tener un rol como ciudadano, lo que espera la sociedad de ellos, trabajar, tener familia, etcétera, no sé, dependiendo de cada uno de ellos o dependiendo de los modelos que se les otorgue. Pero también está el otro camino, delincuencial. ¿Qué y si soy delincuente? ¿Qué y si tengo dinero fácil? ¿Qué y si me prostituyo? ¿Qué y si junto a mis 2, 3, 4, 5 amigos espero en esa esquina y termino pues robando a algún transeúnte distraído, ¿no?
Pero son chicos que están existiendo en esta interestructuralidad, porque aún no hay una estructura que haya formado fehacientemente su personalidad. Entonces son capaces de amar de un modo sorprendente incluso a sus padres, por más que los maltraten, son capaces de decir, sí, tiene razón profesor, lo que usted está diciendo es totalmente correcto, y lo creen. Pero a la salida del colegio están que rompen cabezas, están que sacan sables, que se enfrentan unos entre otros y hacen lo contrario. La pregunta es, estos jóvenes, mujeres u hombres, ¿no? ¿Están mintiendo? ¿Están embaucándonos de un modo u otro? No. Creen tanto lo uno como lo otro, que aparentemente es contradictorio, pero que en esta interestructuralidad, en esta liminalidad, aún no han ejercido una posición. No han dicho ya, yo soy esto o yo soy lo otro. Por más que el ser humano no sea pues un individuo lleno de posiciones radicales, no puedes decir una cosa y ser otra, ciertamente. Entonces la diferencia con el marginal sería que el marginal sí tiene una posición estructurada, porque acá veo, por lo que usted dice, que no es una posición estructurada, además es el mismo pensamiento de Turner, ¿no? Exacto. Entonces, en el caso del marginal sería estructurado, o sea, no está sometido a las leyes vigentes ni a las prácticas consuetudinarias del orden establecido. Ciertamente, pero a la liminalidad también le acerco otro concepto muy importante que luego pude conocer a través de un autor apellidado Balibar, que es el tema de la frontera, que me ayuda mucho para entender lo liminal, porque la frontera es eso que no está ni aquí ni allá. Los teóricos sociales, los políticos, las instituciones, etcétera, hacen una serie de proyectos de desarrollo, creen acercarse a diversas soluciones de la problemática, pero pensando desde su perspectiva, más no la del marginal o más no la de los que estoy tratando. Al hacer eso están cometiendo un grave error. En primer lugar, porque no tienen un enfoque comprensivo. Un enfoque comprensivo aplica pues la posibilidad de entenderlo desde sus perspectivas, fenomenológico vamos a decir. Ese es el primer error. Y el segundo error es que además entre ellos y yo hay una posición intermedia. Una posición intermedia que no se dice, que no se habla, que no se conoce quiénes son, pero que están allí, que son bastantes. Durante toda la historia del Perú nos hemos dado cuenta que han habido muchedumbres, poblaciones enteras, que nunca se han dicho nada de ellos en libros ni nada, pero que han existido y que han sido aniquilados, matados, etcétera, para qué andar en el tema, pero que están allí. El término de frontera me ayuda a decir y a criticar enfáticamente a los diversos juvenólogos, a diversos legisladores, abogados, bueno, etcétera, que creen pues que los jóvenes están en desviados completamente y lo que hay que hacer es volver a encarrilarlos, ¿no? Ahí se están equivocando, pues, porque estos jóvenes lo que están haciendo es seguir un modelo que ellos mismos recrean, que están construyendo, pero en el cual creen desde el fondo de sus corazones. Entonces, si yo lo siento en la mesa y les digo, ya pues, como usted decía, no vamos a empezar desde la idea de que yo tengo la razón, pero tú tienes que callar y agachar la cabeza y hacer lo que yo te digo, o sea, un enfoque adultocéntrico, pues estamos cayendo en el error que este chico lo único que va, o chica va a decirnos, a mí que me importa lo que tú dices, yo me voy a hacer lo que quiero hacer porque con lo tuyo yo no llego a ningún lado. Lo que tú me dices no me sirve para ni ganar trabajo, no me sirve para tener una familia segura, no me sirve ni para que me respeten en mi colegio, mis profesores. Entonces, ¿para qué voy a seguir lo que tú dices? Vamos a hacer aquí la primera interrupción y ya volveremos. Estamos dialogando con el sociólogo Jerjes Loaiza. Usted se refiere a la relación vertical entre el profesor y el alumno y a la relación horizontal entre ellos, ¿no? Y dice que la vertical crea un ritmo de vida muy monótono, aburriendo y agobiando al alumno. En cambio, la horizontalidad profesor-alumno es necesaria para generar en los jóvenes ímpetus de grandeza, de resiliencia y superación a través de herramientas creativas. Luego viene una cita del padre Chiqui. Y yo debo decirle, estimado señor, que el padre Chiqui jamás ha favorecido la horizontalidad profesor-alumno. Además, y cobardemente, los propios pandilleros le han pegado al padre Chiqui, lo han dejado malherido, aunque no por lo han logrado amedrentar, ¿no? ni tampoco ha sido disuadido de que deje pues la misión pastoral que se ha propuesto, ¿no? Vea, yo creo que ni en Summerhill, cuando dirigía a su creador Summerhill, ¿no? Alexander Sutherland Mill, había esta horizontalidad. A mí me parece eso algo muy singular, no sé cómo se podría llevar a cabo, pero si usted me lo explica. El tema de la horizontalidad que señalo allí justamente en este marco teórico del libro es que
pueda darse de manera previa pues a que estos chicos terminen siendo pandilleros, pandilleras, terminen en estos grupos violentos. Si estamos hablando ya de grupos ya declaradamente violentos, perjudiciales para la sociedad, no podemos hablar de una horizontalidad definitivamente, sería muy peligroso. Pero yo lo decía como una manera pues de poder cuidar, una manera de poder establecer soluciones, o mejor dicho, prevenir ese tipo de males. Cuando hablo de horizontalidad digo pues, y justo yo cito a Foucault, que el alumno pues escucha lo que tiene que hacer, se le dice lo que tiene que hacer y lo único que le queda pues es obedecer, ¿no? Quiere decir algo, una opinión o algo por el estilo, y hay muchos profesores lo único que van a hacer, al menos en la investigación donde que yo recurrí y en otras que no están acá, pues no terminan sino compartiendo, pues al menos escuchando dichas opiniones, ¿no? Cuando hablo de horizontalidad no le digo que es una relación de tú a tú, porque definitivamente como apóstol de conocimiento, que es el profesor, debe tener una relevancia muy grande. Sin embargo, permitirle que el alumno critica al profesor, que el alumno pueda plantear pues una solución muy diferente a partir de su propia experiencia de vida, ¿no? El profesor, quieras o no, no tiene una experiencia de vida con el alumno. Y es más, en esta investigación yo pruebo de que muchos de los profesores, auxiliares, autoridades, ni siquiera vivían pues en el lugar en el que hago la investigación, que es Huaycán. Entonces estaban llenos de prejuicios. En este lugar no hay nada, no existe nada, este lugar es sumamente peligroso, no hay para ir, no comas acá, que acá te vas a enfermar, y una serie de cosas más que a la larga a mí me asustaban. Me asustaban porque estas personas, estos profesores, iban con unos prejuicios bien grandes a educar a chicos que eran de Huaycán, que al escuchar directamente estos prejuicios, pues terminaban siendo estigmatizados en el sentido de Elías. Entonces... Me permite una interrupción, vea, yo recuerdo que don José Ortega y Gasset contaba que el antiguo emperador de la China, uno de ellos, tenía como uno de los títulos el Gran Solitario. Y cuando uno inquiría por qué el Gran Solitario, la razón era muy sencilla, porque el emperador de la China no podía tener amigos. ¿Y por qué no podía tener amigos? Porque tener amigos es tener iguales. Y el emperador de la China, lógicamente, no era igual a nadie, sino superior a todos. Entonces, el hecho, digamos, de la horizontalidad es un fenómeno amistoso. Yo entiendo que dos amigos estén en un plano de horizontalidad, ¿no? Pero de ahí a que el profesor y el alumno también estén en ese mismo plano, entonces habría que suponer que son amigos y que ninguno es superior al otro. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Efectivamente, yo creo en esa idea, que ni uno no es superior al otro. Tienen diferentes roles, pero no hay superioridad entre uno y otro. De conocimiento uno tiene que impartirlo, de conocimiento uno lo aprende, pero a la vez lo mejora, a la vez lo robustece, lo vuelve más complejo. O sea, el tema es que los adolescentes, los jóvenes en general como alumnos son pues una caja de Pandora, no sabemos lo que va a pasar con ellos, no sabemos lo que van a decir. Entonces, como decía Bolívar, el poder termina simplificando. Siempre el poder simplifica, ¿no? El Estado-Nación, los diversos grupos de poder, etcétera, no les conviene que haya pues diferencias entre los dominados, sino hay que, igual que todos sean igualitos, de modo que sea mucho más fácil la dominación entre unos y otros. El profesor hace lo mismo, ¿no? Cada alumno viene con sus problemas, cada alumno o alumna viene con diversas experiencias de vida, o incluso con unas críticas muy grandes al sistema, ¿no? En general, de manera muy abstracta, sistema. Entonces, el profesor o profesora, a la larga esto va a terminar creándole muchos más problemas. ¿Para qué yo voy a conversar con ellos? ¿Para qué yo voy a darles la razón en estas cosas? Cuando yo hablo de horizontalidad, digo que al menos haya un respeto entre lo que sostienen los alumnos críticamente, ¿no? Sus vivencias, etcétera. Que en esta investigación al menos lo vi de una manera muy terrible, que es, como le digo, la estigmatización entre unos y otros, ¿no? Eso es lo que podría decir en relación al tema que usted dice. Bueno, usted en la página 214 usted manifiesta lo siguiente: la recurrencia al alcohol y las drogas es cotidiana en los jóvenes liminales. El alcohol lubrica la interacción entre los miembros de los grupos. Vea usted, el aumento del consumo de alcohol y drogas es un fenómeno de la posmodernidad. Tiene alrededor de 30 años, ¿no? Esta es una especie que se alcoholiza y que se narcotiza crecientemente y que por lo tanto no tiene buen pronóstico. Ahora, el desbarajuste alcohólico y drogadiccional es una de las manifestaciones de un desbarajuste general.
que no está en Huaycán, no, tampoco está en el Perú, es un desbarajuste general. Yo creo, desde mediados de la década, perdón, desde mediados del siglo XX, ¿no? Se pueden ver claramente 7 plagas. La primera de esas plagas surge a mediados del siglo XX, que es la superpoblación, y uno de los primeros en advertir esto de la superpoblación y los males que ello iba a traer consigo fue el que por entonces dirigía la UNESCO, que era el gran biólogo inglés Sir Julian Huxley, ¿no? Nadie le hizo caso, por supuesto, y viniendo de quien venía la advertencia, ¿no? O sea, pues Huxley, pues una familia extraordinaria, ¿no? De todos pensadores, el hermano Aldous Huxley, ¿no? El abuelo, ¿no? Etcétera, ¿no? El que trabajó con Darwin. Después no le hicieron caso. Luego vino la violencia, como usted sabe, luego la drogadicción, el narcotráfico, posteriormente el terrorismo, la destrucción ecológica, el calentamiento global, el aumento general de todas las enfermedades. El problema no solamente es que esto ha ocurrido en los últimos 60 años, ¿eh? O sea, estoy hablando, digamos, de verdaderas escaladas y que ya se han convertido en plaga. O sea, no es simplemente que por aquí, que por allá. Entonces, ninguna de estas plagas ha podido ser vencida, ninguna ha revertido, ninguna ha disminuido, ¿no? De modo que yo considero pues, que el pronóstico de la especie, ¿no? Es sombrío, ¿no? Ahora, si usted me muestra lo contrario, lo escucharé, pero va a ser difícil. Cuando yo hablo de drogas, alcohol, bueno, si hablamos del tema de las drogas, efectivamente, ya lo decía Lipovetsky, ¿no? La felicidad paradójica, necesitamos de estas drogas médicas incluso para poder sentirnos mejor, ¿no? Se venden por doquier, hay ofertas por doquier de tomar pastillas, medicamentos, etcétera, para sentirnos mejor, vitaminas, ¿no? Entonces, esta idea del homo sanitas, hablaba él, pues, ¿no? La necesidad de todas estas drogas, ¿no? Además de las drogas que ya sabemos generan, pues, violencia y una serie de dependencias mucho más cruentas. Pero hablando en cuanto a que yo digo, a drogas y alcohol en estos jóvenes, yo lo que trato de demostrar es que en primer lugar no son drogodependientes ni alcohólicos, en absoluto, y ellos se saben así, se sienten así. Ellos utilizan las drogas como un mediador, un objeto mediador en el marco teórico de Latour. O sea, que estos objetos les permiten lograr ciertas cosas, en este caso robar, delinquir, ¿no? Muchos de estos chicos, chicas, para poder hacer eso. Esos serán los grupos delincuenciales, pero hay grupos no delincuenciales. Además, acá, si usted dice correctamente que el alcohol es un lubricante. Un lubricante es una sustancia que va a permitir la acción que el lubricante desarrolla. Si usted no tiene ese lubricante, no va a desenvolver una acción violenta, ¿no? Entonces, no es que sea una cosa completamente circunstancial, sino que es una cosa necesaria para sentirse bien. Claro que sí, es un mediador necesario. Es necesario. Los objetos, las cosas, como decía Latour, son necesarias para poder lograr otros fines. Entonces, las extensiones del individuo, como decía McLuhan, etcétera. Entonces, en este caso, el alcohol y las drogas representan un objeto fundamental para que estos chicos puedan formular estas actitudes delincuenciales. Si no las tienen, no las hacen. Ellos hablan mucho de la vergüenza constante. No, me da vergüenza hacerlo. Se ponen su capucha, consumen sus drogas, se alcoholizan y van y lo hacen. Pero si no lo hacen, si no consumen estas cosas, son incapaces de hacerlo. Lo que yo quiero decir es que los delincuentes, si bien es cierto, consumen estas cosas de un modo ya mucho más violento, mucho más grande, estos jóvenes, adolescentes, necesitan de consumir esto para poder lograr estos cometidos negativos. Entonces, ahí es donde yo utilizo el concepto de liminal. ¿Por qué? Porque estos chicos y chicas no podrían formular sus acciones debido a que aún creen en los valores éticos y morales que se les han impartido en casa y en colegio. Entonces, al hacerlo, si lo hacen sin esta posibilidad de retrotraerse, esta posibilidad de que su racionalidad termine siendo pues eliminada, parcialmente eliminada, no lo harían jamás, se sentirían mal. No, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué van a decir en el colegio? ¿Me van a ver? No puedo hacer esto. Pero una vez que lo hacen, ¿no? Haremos acá una nueva interrupción y ya volveremos. Seguimos este interesante diálogo con el sociólogo Loaiza. En la página 74
manifiesta lo siguiente. Se manifiesta así una sensibilidad acerca de la necesidad de disminuir el dolor pandillal, ¿no? Yo prefiero decir pandillal y no pandillesco. En primer lugar porque decir pandillesco es despectivo, el sufijo esco es despectivo. Y decir, como dice el autor, pandilleril es diminutivo y es cariñoso, ¿no? Entonces, en este caso, el al, que es un sufijo más, es más fácil con pandilla, se le agrega nomás la L. Bueno, dice, se manifiesta así una sensibilidad negociadora, aminorando sus intensidades con cierta tonalidad moral, en un debe ser y un no debe ser. Asistimos a una simultaneidad entre lo lúdico, lo tanático, lo erótico, lo emocional y lo racional. Sin embargo, aquí lo que ocurre es que, por ejemplo, lo tanático y lo erótico son totalitarios, son holísticos, ¿no? Pero lo racional no. Entonces, ¿cómo pueden coexistir, no? Recuerde usted que los psicólogos de la India nos han enseñado que la emoción viaja 30.000 veces más rápido que la razón. En consecuencia, la simultaneidad que usted expone aquí no me parece posible. Bueno, cuando hablamos de simultaneidad hablamos de una práctica muy difícil, ¿no? Como le dije hace un momento, ¿no? Cuando hablamos del deber ser, es lo que se les inculca y que lo que se supone es positivo para toda la sociedad, y que sí, efectivamente es positivo, ¿no? El tema de respetar a los unos a los otros, respetar la propiedad privada, etc. Lo racional es la posibilidad de que ellos puedan rescatar estos valores, rescatar todas estas circunstancias que puedan erigirlos como ciudadanos. El tema es que lo tanático y lo erótico se mueven de manera necesaria. Con tanático me refiero pues a esta idea de matar, a esta idea de que me puedan asesinar, ¿no? Enfrentamiento entre los pocos y los muchos, en el que yo soy de los pocos, y lo he encontrado en otros testimonios, incluso que no están en el libro, que he seguido con la investigación en otros distritos, y en lo cual pues esta excitación pues por vencer a los muchos, así yo sea parte de un pequeño número, ¿no? Me permite una observación. Vea, cuando yo le hago esta pregunta, se la hago porque Rollo May, famoso psicólogo norteamericano, tiene un estudio muy interesante sobre lo demoníaco, no en el sentido del diablo, sino en el sentido del demonio griego. Bueno, y lo demoníaco para Rollo May es una fuerza que se apropia completamente de la persona, ¿no es cierto? Sin dejar resquicio para ninguna otra cosa. Por ejemplo, dice el sexo, ¿no? Es un poder demoníaco, ¿no? Y hay una serie de otras cosas que son demoníacas, porque se apoderan absolutamente de la persona y no dejan ningún espacio para ninguna otra cosa. Entonces, lo erótico, lo tanático, vivido a fondo, verdaderamente se apodera completamente de esa persona. Esa persona es absolutamente tanática, es absolutamente erótica, está poseída por. Entonces, no hay espacio para lo racional. A eso me refiero yo. Entonces, la posibilidad de una coexistencia, o sea, de estar al mismo tiempo dos cosas, no la veo. Por eso era mi pregunta, ¿no? Yo creo que sí la puede haber. Al mismo tiempo no, pero en diversos tiempos sí. Yo consideraría lo demoníaco No, pero acá usted dice una simultaneidad. Lo simultáneo es lo que está al mismo tiempo. Claro, ahí no es una cuestión secuencial, primero va esto, así. Sino si es simultáneo, hay coexistencia, pues. Y si hay coexistencia, ahí sí no lo veo, porque lo racional quedaría pues muy relegado, ¿no? Lo racional no puede competir con las otras cosas, porque las otras cosas son propias del cerebro emocional. De acuerdo. Claro, entonces lo emocional es un desarrollo ya del neocorte mucho más reciente, ¿no? Pero tienen que haber al menos resquicios de lo racional, tiene que haber al menos algunos elementos que permitan que estos chicos reflexionen por momentos y necesitan consumir alcohol, necesitan consumir drogas, necesiten pues esconder lo que hacen a sus familias. Tiene que haber, debe haber. Pero le voy a preguntar, porque usted divide, digamos, distingue dos grupos, ¿no? Uno de ellos son la barra brava. Sí. Bueno, a ver, dígame, la barra brava, ¿dónde está lo racional? Ahí solamente yo creo que están poseídos por ese fervor, esa cosa que los avasalla. Pero ¿en qué momento hay de razón y todo? Pues si no, pues no cometerían las barbaridades que cometen, ¿no? Efectivamente, sí, cierto. No hay de ningún modo
no acuden pues a la racionalidad para hacer lo que hacen. Pero si no hablamos de simultaneidad, yo utilicé el término simultaneidad porque para no crear categorías binarias, pues, ¿no? Entre lo bueno, lo malo, lo racional y lo irracional, y para rescatar todas estas características. Pero efectivamente, estos pandilleros, estos de las barras bravas hacen todas estas cosas, estos desmanes, pero también hay que considerar que hay características que los hacen individuos con, un arrepentimiento al menos parcial, ¿no? El 100% de las personas que yo entrevisté, Perdón, con las que yo conviví... A ver, arrepentimiento parcial, ¿cómo es eso? Porque en un modo, pues, están avergonzados de lo que hacen. El 100% de las personas están avergonzadas de lo que hacen, ¿no? Pero vea, una de las cosas que a mí me molesta, y esta es una reacción personal que no tiene nada que ver con la ciencia, ¿no es cierto? Porque ya esto es una cuestión pulsional mía, si usted quiere, ¿no? Es que cuando se trata de averiguar responsables, ¿no? Ha habido pues una sonada, ha habido una gresca, ha habido una matanza, nadie es responsable. Y esa es una de las cosas que a mí me parece más detestable y que el ser humano siempre ha perseguido, ¿no? O sea, siempre ha tratado de que sea así. Porque si hay algo que deteste el ser humano, hay dos cosas que el ser humano detesta: esforzarse y hacerse responsable de lo que hace o de lo que no hace. Señor, usted mató a esta persona, sí lo maté. Le voy a contar algo bien brevemente. Vea. Desde el año pasado hasta la fecha, en este país se han cometido no sé cuántas acciones violentas, matanzas, etc. Todas por diferentes razones, seguramente muy lamentables. Pero hubo una que creo que mucha gente la vio porque se pasó por televisión, y que no ocurrió en Lima tampoco, sino en Tarapoto, ¿no? Que me pareció bien. Y le voy a decir por qué. Se trató de un ajuste de cuentas. Entonces, aparece un tipo que lo tomó la cámara, ¿no? Apareció un tipo en pleno centro de Tarapoto, ¿no? A la luz del día, a mediodía, delante de todos, ¿no? Y va directamente donde un tipo, chavete en mano, y comienza a tasajearlo violentamente. Y bueno, pues sí, el tipo se veía, por lo poco que se vio, ¿no? Que era pues un experto chavetero, ¿no? Y realmente lo dejó mal herido y quizá pues lo dejó muy mal, ¿no? Muy bien, pero dio la cara, no se corrió. Después vinieron y lo agarraron, no se corrió. Entonces, sí, pues yo hice, pues sí, acá con esto. Pues. Eso me parece bien, ¿no? Porque uno asume, pues, su maldad, ¿no? Bueno, ya, pues acá. Pero acá, ¿por qué se esconden? ¿Por qué se corren? No, yo no fui, yo no lo aventé. Bueno, esa parte me parece, ¿no? Le repito, quizás sea una reacción puramente emocional mía, me parece lamentable, ¿no? Pero estamos hablando de jóvenes no, menores de edad, ¿Pero qué tiene que ver? ¿Usted cree que cosa bueno, sí. Que se da la cara y todo es una cuestión que de los viejos? No. Bueno, pero tratemos de ser en tal caso comprensivos, no en la palabra comprender al otro, no de manera penosa, sino comprensivos, tratar de verlos pues con sus ojos, ya. ¿Cómo se sienten ellos al hacer lo que hacen? Yo trato de rastrear a estas emociones, y yo lo que rastreo es que en este arrepentimiento veo pues un sentimiento de culpa por parte de ellos. Pero vea, usted cuando ha dicho, por ejemplo, que ellos se arrepienten de sus acciones, etcétera, ¿no? Ajá. Bueno, y que incluso se cubren la cabeza, etcétera. Bueno, pero eso lo vemos siempre cuando atrapan a delincuentes, ¿no es cierto? En la televisión a cada rato lo primero que hacen es esto. ¿Por qué? En este caso me refiero a que se cubren al momento de robar, se cubren al momento de... Ya, pero está bien, pero usted ha visto la cantidad de delincuentes, ¿no? Que han cometido delitos, y ¿por qué se cubren? Ellos se cubren pues por la vergüenza de lo que han hecho, porque sí, ciertamente, saben que lo que hacen está mal. Eso es una mariconada, pues, no es una mariconada, no me frieguen, pues, no, perdonen, ¿no? Sí, pero si uno comete un acto malo hay que ser responsable de la maldad y dar la cara, pues, ¿qué cosa va a pasar? ¿Por qué tengo que estar...? ¿No? Es una cosa lamentable, ¿no? Bueno, es lamentable que hagan lo que hacen, empezando de ahí lo que hacen, pero si nos ponemos pues fuera de esta crítica que hacemos, que es muy constructiva y necesaria, a tratar de mejorar ese tema, pues condenándolos no vamos a hacer nada. Tenemos que... No, pero yo no condeno su acción violenta, lo que yo condeno es que no sean responsables de lo que ha cometido, bueno, a eso me refiero. Es una acción más que tenemos que corregir, pero... Bueno. Hay cosas, definitivamente, que yo rastreo que hacen que estos chicos tengan un arrepentimiento diferente de los otros. Estos delincuentes no están en un amparo liminal, en absoluto, no están en ninguna frontera. Son delincuentes y delincuentes son, ¿no? Ahora, que cada uno tenga sus propios pretextos, yo lo hice por esto, yo lo hice por otro, y ya serán otras cosas. Pero en el caso de estos chicos,
tienen una familia en la cual no saben lo que hacen. Estos chicos, chicas, jamás les gustaría que se enteren de esto, menos en el colegio, menos en sus casas, ¿no? Tienen un amor muy grande hacia sus padres y por ejemplo, yo hice una especie de epílogo, ¿no? Muy pequeño en pie de página, en el que unos delincuentes habían caído pues en un penal, ¿ya? Y estaban en la cárcel. Chicos en la cárcel, me dio mucha pena y todo, pero otros estaban trabajando, eran padres de familia, habían dejado esto. Una chica que se prostituía, era también madre de familia, trabajando, o sea, se habían ido por un lado, otros se habían ido por otro lado. Entonces, antes de que pasen ese tipo de cosas, para los que acaban muy mal, y muy mal, porque en la cárcel sabe quién cosa les va a pasar y van a hacer una carrera de esto, hay que identificar estas cosas. Y vuelvo a repetir, vuelvo al inicio, ¿no? Si vamos a identificarlas desde una perspectiva en la cual queremos condenar y queremos verlo desde mis ojos, ¿no? De una persona que quiera ser o no, sido instruida, quiera ser o no, tener una familia, una seguridad, etcétera, o tantas otras personas que no tienen las carencias de estos grupos marginales, entonces pues estoy empezando mal. Entonces, un enfoque comprensivo es necesario para todos estos tipos de males. Pero si yo no los ubico en una frontera en la cual ellos se independizan de los prejuicios de los demás, se independizan de los señalamientos de los adultos, en este caso, pues entonces no voy a solucionar nada. Se necesitan investigaciones, no voy a decir que esta sea la mejor, no, es una de tantas que espero hacer en el futuro y una que espero se pueda corregir, pero es una manera, una forma en la cual podemos al menos tratar de solucionar esto acercándome a cómo piensa el otro y no solo condenándolo y señalándolo, ¿no? Bien, haremos acá una última pausa y ya regresaremos. Estamos dialogando, esta es la recta final con el sociólogo Loaiza. Usted dice en la página 269 que el ser humano demens y a la vez sapiens representa hoy en día un gran reto para el investigador social. Vea usted, Sartori ha demostrado cumplidamente, ¿no? Que la era digital no nos humaniza, sino que al revés nos animaliza. Porque en la era digital no tiene cabida el oficio del pensamiento, sino el oficio del ver. Y el ver nos emparenta con los animales. Lo que nos distingue de ellos es el pensar, el simbolizar, el imaginar, el reflexionar. Pero nada de esto tiene cabida en la era digital. Pues si usted se pasa 8 horas viendo, ¿no? Entonces usted no piensa, ni simboliza, ni nada, ¿no? Por tanto, la era digital no puede generar, no puede originar al Homo sapiens, ¿no? Sino al Homo incipiens, o sea, al ser, ¿no? Al ser humano que no piensa, que no siente, que no sabe. Entonces, ¿qué resultaría, digo yo, volviendo a la cita, ¿no? del juntamiento del Homo demens, o sea, el Homo de alienatamente, con el incipiens? Pues no es con el sapiens, ¿no? O sea, sería pues una cosa de el ignorante con el loco, ¿no? ¿Cómo sería ese juntamiento? El tema es que por mucho tiempo se ha defendido la lógica del debe ser, ¿no? La lógica de lo que tiene que ser, todos debemos ser esto, debemos ser lo otro, lo cual es completamente correcto, pero se ha dado la espalda a un conocimiento que es necesario y que existe, que es la lógica de lo infernal. Justamente usted habló algo al respecto desde otro marco teórico. Yo cito a Maffesoli, que también es de él esta cita, precisamente. Si no llegamos a aceptar de que el hombre con su maldad, de que el hombre con esas características que lo llevan pues a lo más oscuro del ser y que dan la espalda a todos estos ideales de la ilustración y de la modernidad, entonces no vamos a poder enfrentar esta maldad. Aceptar esta maldad es defender la idea de que existe esa maldad. No solamente en el tema pandilleril, en tantos otros temas que usted varias veces ha hablado en sus programas. Pues en efecto, cuando yo hablo del hombre demens, el hombre sapiens, estoy diciendo que si bien es cierto, el hombre ha logrado lo que ha logrado, también es cierto que el hombre es un demente porque hace lo peor de lo peor, ¿no? Y allí precisamente yo encumbro a la autora Nussbaum, que señala la necesidad de entender la realidad desde la inteligencia de las emociones. Aunque suene contradictorio, ella señala de que no podemos seguir creyendo pues que la razón es la que guía nuestros actos o nuestras decisiones, sino por el contrario, que son las emociones, eso oscuro, eso pues vil muchas veces, lo que nos lleva. Pero entonces usted está de acuerdo con Sabater cuando dice que todo lo malo que tenemos es de fábrica y que todo lo bueno tenemos que hacérnoslo, que tenemos que construirlo, en el mismo sentido en que el filósofo Fichte
en sus clases en la universidad, cuando llegaba el tema de Dios, decía a los alumnos, hoy vamos a construir a Dios. En este sentido, que también es el sentido que usan los masones, de una construcción, ¿no? Pero lo malo viene de fábrica. Entonces es también una maldición. Es algo que existe y que no sé si puede ser algo innato del ser humano, pero es algo que está allí. El problema que se repite constantemente desde la propia investigación sociológica, antropológica, etcétera, en la cual se ven estos temas tan marginales, que yo denomino clandestinos, es que se hace, no sé, pues se ignora esta problemática, se ignora como eso no debe ser así, eso debe ser de este otro modo, y yo voy a investigar ese tema desde cómo debería ser. Pero esto es de otra forma, otro modo, pero eso está mal. Pero está mal, es el gran porcentaje de lo que se ve en la humanidad. Oiga, el otro día conversando con el doctor Cáceres, yo le recordaba que muy tardíamente el diccionario de la Academia admitió el vocablo ambivalencia, ¿no? Eso es una creación del del psiquiatra suizo Bleuler, ¿no? Y la definición que da el diccionario de ambivalencia es estado de ánimo transitorio o permanente en que coexisten emociones o sentimientos opuestos, como el amor y el odio. Bueno, entonces esto fue criticado convenientemente porque se dijo que lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia, ¿no? Muy bien. Esto también a su vez se criticó porque según los etólogos, ¿no?, el odio es anterior al amor. O sea, el odio es más primitivo, más arcaico, más poderoso y sobre todo, inicialmente, más sutil, ¿no? Bueno, a la vez también han criticado a los etólogos y han dicho de que no puede haber sido así de ninguna manera, porque si por amor entendemos en la prehistoria, porque el término es latino y de origen etrusco, pero ya, digamos, remontémonos a la prehistoria y entendamos por amor el comportamiento de cría. Y eso es filogenia, ahí no hay nada cultural. Entonces el cuidado, la alimentación, ¿no?, de la prole, ese es el amor. Por eso siempre se ha dicho con razón que la primera manifestación realmente amorosa en este sentido es la maternal, evidentemente. Entonces tiene que haber coexistido con lo otro, que era la defensa del territorio y los enemigos y todo, que sería la manifestación violenta y de odio, ¿no? Pero tiene que haber coexistido ambas cosas. Entonces, lo que usted creo que quiere decir es que ya en la historia prevaleció el odio, la violencia, y no ha prevalecido, hasta ahora pues no prevalece pues lo que llamamos de una manera muy general amor, ¿no? Entonces, ¿cuál es su posición al respecto? ¿Usted cree que desde un principio ha habido ahí sí, una simultaneidad, una coexistencia entre el amor y el odio, y que la seguimos teniendo? O sea, todos odiamos y amamos, ¿no? Y son manifestaciones normales, ¿no es cierto? Y hay gente, como yo he dicho, que solo fructifica por el odio. O sea, el odio sí es movilizador. Lo que no moviliza es la envidia, pero el odio puede ser creativo. Emile Zola fructificó, y él lo dijo repetidas veces, porque odió, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿usted no cree que estas dos cosas nos acompañarán siempre? Efectivamente, nos acompañan siempre, y muchas veces este odio, esta lógica del mal termina imponiéndose en muchos de los aspectos. El gran problema es que se quiere negar su existencia. ¿Por qué? Porque seguimos concibiendo la realidad desde el aspecto de lo que la modernidad nos dictó, que es la idea de progreso, la idea de igualdad, la idea del desarrollo personal, ¿no? Y una serie de cosas que se creyó podíamos llegar mediante una modernización, que era todo lo contrario, era pues el reflejo de toda esta idea del ser humano completamente demente en su total concepto. Convivimos efectivamente, pero yo como investigador social, yo como sociólogo, yo opino y critico abiertamente pues a los diversos enfoques que lo único que quieren hacer es verlo desde el lado racional, ¿no? Y no verlo irracional. Precisamente debemos darnos cuenta que lo racional resignifica los diversos conceptos, los diversos aprendizajes, los diversos modelos que se aprehenden en la realidad, en el contexto en el que uno vive. Esta resignificación le da un significado, repito, completamente diferente. Pero usted no cree, el naturalista célebre, Buffon,
decía, señores, el hombre no muere, se mata. Bueno, cuando yo leí el libro de Menninger, El hombre contra sí mismo, aprendí, y siempre se lo voy a agradecer, porque no había yo advertido ese hecho. Menninger dice, la mitad de la destrucción que hay en el mundo es autodestrucción. Entonces la mitad de esta destrucción a la que nos estamos refiriendo es autodestrucción, no solamente es destrucción del otro, y no de las propiedades, no, también la gente se destruye, ¿cierto? Entonces hay un impulso anático contra uno mismo, ¿no? De esto han hablado mucho los psicoanalistas, ¿no? Entonces el asunto es también más complicado, porque no es simplemente que yo destruya al otro o que el otro me destruya, sino que yo me destruyo. Sí, sí, pero el gran problema es que no se quiere, pues, aceptar esa realidad. Y al no aceptarla, pues, estamos obnubilando el contexto en el cual nosotros estamos viviendo. En el tema de juventud específicamente lo vemos a diario, ¿no? Ellos, como dirá Nussbaum, piensan con las emociones, ¿no? Y las emociones, como ya lo había conversado usted anteriormente con su invitado, pues, dan la espalda, pues, a lo racional, ¿no? Desde una perspectiva en la cual lo racional te dicta ir por un lado y la emoción te dicta ir por otro lado, que no te conviene, que te autodestruye, que te lleva, pues, a lo peor. Oiga, usted como investigador de la juventud, le hago la siguiente pregunta bien concreta, porque es un tema bien interesante. Yo no pretendo ser especialista en este tema que le voy a mencionar, pero definitivamente es interesante. Vea, la vigencia del rock tiene 60 años, porque la primera manifestación de rock and roll, es de 1950. Entonces tenemos 60 años como fenómeno mundial, no es un fenómeno norteamericano, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿cómo, brevemente, porque repito, es un tema complejo, pero ¿cómo apreciaría usted como investigador de la juventud, ¿no?, esta difusión mundial del rock and roll, ¿no? ¿Cuáles han sido las causas, o cuáles son, ¿no?, las causas de esta adhesión multitudinaria, ¿no?, y no es racional, ¿no?, respecto al rock and roll? Usted mencionaba en programas anteriores que era el tema, pues, del grito, el tema, pues, de la vociferación y todo eso, ¿no? Pero además del tema del rock and roll, al menos en lo que yo estoy investigando, lo cual es un porcentaje mínimo, encontramos, pues, las radios de música de otro tipo, salsa, merengue, reggaetón, etcétera, ¿no? No me iría tanto por el lado del rock. Ahora, si hablamos de un tema mucho más grande, mucho más amplio, yo creo que el rock es sinónimo, pues, de esta necesidad de jóvenes y también los adultos, recordando esta edad, en la cual pueden salir de sus cabales por completo. O sea, volar. Sí, sin embargo, hay que tener cuidado también con creer, y eso soy crítico, que la juventud, vamos a decir la adolescencia, es sino una transición en la cual nos devuelve a la época primitiva. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no sería menospreciar e inferiorizar a estos chicos y estas chicas. No, pero están tratando de recrear, digamos, las antiguas técnicas arcaicas del éxtasis, ¿no es cierto? O sea, son esas técnicas donde la gente, por otras razones, en ese caso, digamos, antiguamente religiosas, ¿no es cierto?, salían fuera de sí. Entonces, este es un intento moderno, porque ahora ya la gente no vuela con el amor-pasión como volaba en el siglo XIX, incluso en el siglo XX. Ya ha dejado de tener ese carácter, digamos, de salir fuera de sí, ¿no?, de ser completamente obnubilado, ¿no? Pero el rock sí, porque el rock no solamente es música, sino pues es aturdimiento, drogas, humo, ¿no? Bueno, grito. Entonces, ahí sí voy a la gente, eso es lo que le decía al profesor Bunge, porque al profesor Bunge no le gusta nada el rock, y dice, no, eso no es una barbaridad. Sí, pero es una realidad mundial, ¿no? Claro, pues las rancheras y los merengues no son mundiales, son mucho más circunscritos. Pero esto de acá, ¿por qué tiene esa capacidad de difusión, no? Es eso, pues deja explotar ese lado irracional de sus consumidores. Pero yo me atrevería a decir que además del rock, yendo más a lo que vemos hoy en día en nuestro contexto limeño, es que el resto de música, pues, no se tiene en ninguna manera la letra musical, sino los movimientos estridentes del cuerpo, ¿no? Claro. Que como usted sabe, pues, atiende, pues, al tema, lo que es más criticado y más famoso, el reggaetón, que es un tema mucho más amplio que estoy tratando de estudiar a través de mis investigaciones, que son cara a cara, ¿no? Que son en el lugar, en el espacio, en el tiempo, con ellos, siendo amigos y compartiendo sus ideales, ¿no? Bien, el tiempo se ha vencido. Agradecemos la voz y presencia de Jerjes Loaiza, y acá finaliza el programa.